Estados Unidos dispara a plena luz del día, el asesinato de Alex Pretty y la normalización del terror de Estado. Cuando el Estado mata a quien quiere, el enemigo ya no es la inmigración, sino la democracia. ¿Libertad o libertinaje? Bolivia redefine los límites entre derecho, orden público y protesta. Esto y más hoy en Genosis, análisis informativo. Comencemos. El movimiento MAGA en Estados Unidos, hoy en día mucho más armado con el brazo operativo de una nueva industria enfermiza que pone como narrativa la inmigración para legitimar violencia y crímenes de homicidio, extraordinariamente financiado y alimentado por solemnes sumisos de extrema derecha americana, da cada vez más miedo. Obviamente me refiero al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Y para los que creían que Donald Trump fue quien los había creado, les voy a tener que partir el corazón, porque de hecho se crea inicialmente post eventos del 11 de septiembre por el presidente George Bush. Sin embargo, sí fue resignificado por Donald Trump ni bien llega a la Casa Blanca en su segundo mandato. Bajo la arquitectura de Tom Homan, el autollamado zar de las fronteras, que ya venía ensayando esta idea durante el gobierno de Obama, que no está de más decir, batió récords a niveles de deportación, resignificó el ICE para convertirlo en un instrumento de control interno, represión, violencia estatal legal y por ende legitimado. Decenas de disparos, heridos, muertos, el diseño de separación de familias, el encarcelamiento de menores como método disuasorio, el castigo colectivo como política de Estado, entre muchas otras, Trump ha hecho del ICE su milicia personal, además de un negocio extremadamente rentable, porque al estar gobernado por él, claramente se incluye beneficios millonarios para su círculo, perpetuando el actual terror de Estado del que hoy es consecuencia directa el ICE, esta agencia de la cual emanan agentes como los que el pasado 24 de enero mataron a Alex Pretty. Así es, tal como lo escuchan, el ICE volvió a matar durante el día y delante de las cámaras. Porque el gobierno de Donald Trump no solo le da permiso de dar rienda suelta para que pueda sembrar tesoro en su propia nación, sino también los deja disparar, esta vez contra un ciudadano estadounidense blanco de Minneapolis, que justamente se movilizaba para poder frenar los abusos de esta agencia. Y uno pensaría que después del primer asesinato y las protestas crecientes que dicen ICE out for God, la violencia sistemática cesaría y Trump terminaría llamando al diálogo. Pues claramente el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica piensa totalmente distinto, ya que lejos de apagar las llamas le echó más leña al fuego, intensificando las operaciones de la agencia, así como su número de agentes desplegados. Y como bien se sabe, la impunidad genera más impunidad, o en este especial caso diríamos legitimidad, ya que es lo que se hizo con el primer asesinato y lo que se busca hacer con el segundo, algo que claramente no les gusta a todos y podría convertirse en un hecho políticamente insostenible para Trump y por ende para sus políticas también, ya que cuando el Estado mata sin barreras, el enemigo ya no es la inmigración sino la democracia. Ahora bien, comencemos repasando la secuencia de hechos el día del asesinato, las contradicciones y los intereses que hay detrás de todo esto. Pretty, con un celular en mano, registraba las agresiones que en ese momento el ICE cometía contra otra persona. Y recordemos bien este término, un celular. Pero claro, para los agentes y para el gobierno de Donald Trump, un celular reúne las características necesarias y suficientes para ser percibido por esos agentes como un arma letal. Luego se abalanzan contra él y le echan gas. Como eso precisamente no es una caricia, Pretty se cubre el rostro y aún así intenta defender a una mujer que estaba siendo agredida y es arrojado al suelo por un grupo de agentes. Mientras este grupo de agentes tiene a Pretty contra el suelo, otro de los enmascarados saca su arma y le dispara más de 5 veces, cual ganado en matadero, sin remordimiento aparente, desenfunda y lo mata. Ahora bien, en teoría, se podría decir que los disparos del agente pueden ser justificados si la víctima hubiese sido un peligro real, pero vamos, ya está más que comprobado que no lo era. Pretty sí estaba armado, pero ese es un derecho constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, un arma que tenía permiso legal de portar. Aún así, nunca tuvo nada más que un celular en la mano, es decir, nunca intentó sacar, ni mucho menos apuntar a alguno de los agentes con su arma, menos aún cuando le dispararon, ya que estaba inmovilizado. Sin embargo, la verdad oficial del gobierno trumpista es que él estaba portando un arma y los agentes le dispararon tiros defensivos, ya que según declaraciones del comandante de patrulla fronteriza que supervisa las operaciones federales en Minneapolis, Bovino, dijo que Pretty sacó y acercó el arma a los agentes con la intención de causar el máximo daño posible y masacrar a las fuerzas del orden. Este hombre debe tener la realidad bastante alterada porque lo que se ve en el video es algo completamente distinto. Sin embargo, bajo esa versión, este crimen, porque eso es lo que es un crimen, es justificado por el gobierno y cada uno de sus altos funcionarios,
sea o no sea del área. O sea, el culpable de la muerte de Preti es el mismo Preti. Escuchen lo que dijo el secretario de Tesoro. Jonathan, it's a tragedy when anyone dies, but I can tell you the situation on the ground there is being stirred up by Governor Walz. I was out there 2 weeks ago. Governor Walz declined to provide a security detail for me to go into the Minnesota Capitol with the state police. So he is fomenting chaos. And again, I am sorry that this gentleman is dead, but he did bring a 9mm semi-automatic weapon with 2 cartridges to what was supposed to be a peaceful protest. Jonathan, have you ever gone to a protest? I mean, have you gone to a protest? I mean, no, actually, as a reporter covering it. Okay, I've been to a protest. Yeah. Guess what? I didn't bring a gun. I brought a billboard. Dice que Preti tenía una 9mm y 2 cargadores, que era un alborotador, un agitador enviado y pagado. Además de eso, culpa al gobernador Walz por eso y por el caos que él incita a causar. Ahora bien, antes de profundizar en el gobernador Walz, escuchemos también lo que dijo el comandante Bovino en relación a los agentes. All agents that were involved in that scene are working, not in Minneapolis, but in other locations. That's for their safety. There's this thing called doxing, and the safety of our employees is very important to us. So we're going to keep those employees safe. Lo que quiere decir es básicamente, muchachos, mataron a una persona, no hay problema, no se preocupen, sigan así pero en otro estado. ¿Cómo es posible que no se suspendan las actividades de estos agentes si mataron a una persona? Por lo menos en lo que dura una investigación. No, en lugar de eso, los envían a que sigan matando más gente, pero en diferentes estados. Realmente no hay mejor momento para vivir en Estados Unidos. Pero a ver, aquí vamos a detenernos un momento para recordar que son los mismos republicanos los que defienden la libre portación de armas, los que legitiman el asesinato de Preti porque traía un arma, que recordemos tenía permiso legal para portar. Es decir, el gobierno convirtió su pistola legal en una prueba contundente e irrefutable de la criminalidad terrorista de Preti, sin siquiera investigar antes. Es más, la actual secretaria de Seguridad Nacional, que suele decir que en el derecho sagrado e intocable de portar armas el gobierno no debe ni meterse, incluso hizo su campaña para ser gobernadora diciendo que ella creció rodeada de rifles, ya que este es un derecho americano casi divino y creado por Dios, porque como todos sabemos, Dios en el 6º día creó al hombre y cómo no el rifle para que lo acompañe. Es esa misma persona, ahora funcionaria, la que hoy defiende el hecho de que te disparen hasta matarte por el simple hecho de portar un arma. Es decir, se pasan su propia enmienda por donde quieren y cuando quieren. Hoy los republicanos matan por tener un arma, pero esto no siempre es así. Recordemos a Kyle Rittenhouse, cuando en Wisconsin en una protesta mató a 2 personas desarmados y lo apoyaron en defensa de la segunda enmienda y Trump celebró su absolución. Viene la contradicción. Este tipo de 17 años en 2020 llevó un rifle AR-15 a una protesta, cruzó límites estatales, disparó y mató a 2 personas desarmadas y es un héroe norteamericano que se reúne con Trump. Del otro lado tenemos a Alex Preti, un enfermero de 37 años que cuidaba a veteranos de guerra, ciudadano americano que protestaba contra la violencia del ICE, con un arma enfundada que nunca sacó. Es un agitador terrorista. La lógica de los americanos es increíble. Ahora bien, tenemos que entender que este terror de Estado que siembra el gobierno de Trump está dirigido a 3 tipos de personas. Obviamente los inmigrantes, los que apoyan a los inmigrantes y las autoridades demócratas al frente de estados que no se doblegan ante Trump. Volviendo a Walz, recordemos que este agente del caos, como lo llama Donald Trump, fue candidato a vicepresidente junto a Kamala Harris en 2024 y es precisamente él, bajo las declaraciones del gobierno de Trump, quien genera todo el caos y no así los agentes. Aunque recordemos que lo que frecuentemente hace Walz es pedir que los agentes del ICE se vayan de Minnesota, porque de no hacerlo sería o resultaría en una fuerza de ocupación de su estado. Es decir, Estados Unidos se invade y no se soporta incluso a sí mismo, ya que en Minnesota desplegaron la Guardia Civil para defenderse del ICE, lo que deriva en que dentro de este estado tengamos 2 fuerzas, la Guardia Civil que responde a Walz y el ICE que responde a Donald Trump, ambas armadas a grado militar. Solo falta una chispa para que toda esta bomba explote. Ahora bien, antes de continuar necesitamos conceptualizar bien qué ha ido pasando con el ICE. Comencemos con que en un año pasaron de 8,000 agentes a 22,000 agentes. En el mismo tiempo pasaron de un presupuesto de 8,000 millones de dólares a 32,000 millones de dólares según el Departamento de Seguridad Nacional. Con todo esto, compran equipos de grado militar para deportar inmigrantes. Por otro lado, no necesitan una orden judicial para entrar a cualquier casa,
solo necesitan una orden administrativa. ¿Qué es lo que ha ido haciendo hasta ahora el ICE? Tiene un récord brillante de matar a 2 personas en menos de un mes. 4 personas murieron bajo su custodia. Arrestaron a un niño de 5 años para usarlo como anzuelo. Sacaron a un hombre de su casa en ropa interior. Destrozan autos para atrapar a quien esté dentro. Y se pasean por las calles arrestando a quien quieren. Porque recordemos que son la fuerza militar para el control de inmigrantes y un poco más. Porque cualquiera que apoya a los inmigrantes es también objetivo de su violencia. Porque obviamente quien lo hace es un terrorista interno. Y esto no parece parar. De hecho, amenaza con aumentar. O al menos esto hacía hasta que un grupo de senadores republicanos pidieron investigaciones independientes para este último y particular caso, porque obviamente les importa la ética, la población, el coste de vida, los derechos humanos, entre muchas otras cosas más, bastante alejado de la realidad. Este interés momentáneo tiene nombre y apellido: elecciones de medio término 2026, que elige a toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Se vuelve más importante cuando sabemos que la tasa de aprobación del gobierno republicano del Trump está en declive. Ética y preocupación genuina por un tubo. Aquí lo que importa es el cálculo de escaños. Toca preguntarnos ahora qué será lo que podrá poner un freno al ICE: la mala imagen y la preocupación interesada de los republicanos o la amenaza de un cierre de gobierno, que de hecho ya es parcial, ya que la Cámara de Representantes no aprobó el paquete de 1.2 billones de dólares de gastos de gobierno hasta el pasado sábado, que era su plazo límite, y se dio este cierre parcial solamente porque el Senado aprobó una resolución constitucional que extiende temporalmente el financiamiento fiscal por 2 semanas. Ahora, el presidente de la Cámara de Representantes dijo que confía en que la votación del martes será positiva para poder reabrir el gobierno. Y puede que te estés preguntando, ¿qué relación tiene este paquete con el ICE? ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo te respondo que esto es bastante importante y tiene una relación directa con el ICE, ya que gran parte de estos 1.2 billones están destinados a la Secretaría de Seguridad Nacional, de la cual, vaya sorpresa, emana el ICE o depende el ICE. Y si esto no se aprueba, es precisamente por lo que ha ido haciendo esta agencia. Esto, sumado a la mala imagen, podríamos decir que las cosas no se ven muy bien para los republicanos ni tampoco para el ICE. Pero a ver, si somos totalmente realistas y sinceros, si esto llega a parar, no va a ser por el coste de vidas humanas, ni por las manifestaciones, sino por el cálculo de votos y los pactos políticos, algo que caracteriza a la política estadounidense. Porque poco les importa la manifestación organizada al estilo de Beltrán, es decir, horizontal. Ahora bien, esto, más allá de la lógica del reordenamiento, del terror interno y del terrorismo de Estado, afecta también de forma directa a Trump, porque ¿qué pasa cuando la deportación de inmigrantes está guiada por las manos de un millonario que solo quiere hacerse más millonario? Exactamente, se convierte en un negocio muy lucrativo. Como les decía, desde la llegada de Donald Trump, el presupuesto del ICE se multiplica casi por 3, rebasando incluso presupuestos de defensa nacional de países como Brasil. Para este punto ya tenemos que entender que el ICE es un ejército de control y ocupación interna. La inmigración solo es una excusa para legitimar la violencia y regímenes de excepción, pero más impactante que ver la cantidad es ver en lo que se gasta. Aquí ya entran en la conversación drones Predator, helicópteros Black Hawk, diferentes rifles de asalto y diferentes vehículos blindados. Y estoy seguro que nos da curiosidad a todos saber, con todo este equipo militar, a quién realmente persiguen. La respuesta son amas de casas latinoamericanas que trabajan por horas en hogares de Minneapolis. Trabajadores latinoamericanos, sobre todo mexicanos, que trabajan en las cosechas. Para ellos es que adquieren todo este equipo de alto grado militar. Y si les traes recuerdos es porque muchos de estos se usaban en Irán y en Afganistán para asesinatos selectivos en operaciones especiales bajo las órdenes del Premio Nobel de la Paz Obama. Y como todos sabemos, es lo mismo lo que se necesita para deportar inmigrantes y amas de casa de Al Qaeda. Ahora bien, yo sé que los latinos podemos ser explosivos en cuanto a carácter, pero esto no tiene ningún sentido, hasta que sí lo tiene, cuando sabemos que además de armas se usa inteligencia artificial como Palantir, que por 30 millones de dólares desarrolló plataformas de seguimiento en tiempo real de objetivos de deportación, claramente como el que era Preti. También está Overview, que con un contrato igual de bueno desarrolla una aplicación de reconocimiento facial que usa datos de redes sociales para identificar objetivos. Yo creo que aquí ya está de más decir que nuestro consentimiento es lo que menos les importa, con lo que nuestra privacidad la podemos ir olvidando. Y como esas muchas más que convierten a la deportación de inmigrantes en un negocio. ¿Y qué empresas están detrás de todo esto? Obviamente transnacionales como IBM, Hamilton, Deloitte, entre otros. Además de fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, por mencionar algunos. Mediante estos bancos turbios, las jubilaciones en Estados Unidos, que son otro negocio, financian al ICE. Y miren la ironía,
Latinoamericanos con papeles que trabajan en Estados Unidos pagan para que echen a otros que no los tienen, obviamente con mucha violencia. Además de estas grandes empresas, los que también lucran con las migajas son amigos del gobierno, familiares de congresistas que ofrecen capacitación militar, enfrentamiento cuerpo a cuerpo y cosas de ese estilo a los agentes del ICE. Es decir, estamos hablando de un mecanismo de segregación a nivel industrial, con el que lucran empresas transnacionales, amigos del gobierno y claramente la familia estrella Trump. Y de nuevo, ¿por qué esto incumbe o por qué debería importarnos a nosotros como latinoamericanos? A ver, Donald Trump tiene una versión retorcida de reordenamiento del occidente que está poniendo en práctica. Es decir, bajo la doctrina Monroe todo debe ser controlado por Estados Unidos. En este sentido, es una forma de mostrar su poder y a su vez una dinámica de poder en sí, el que asesinen incluso a americanos que van en contra de sus políticas para mostrar lo que son capaces de hacer hasta con su propia gente si no apoyan sus ideales. Y nosotros, como latinoamericanos, debemos estar tranquilos y cooperar con lo que se diga, porque si no se inventan un cártel o una lucha por la libertad en tu país o un conflicto con un país vecino aliado a ellos para dar problemas. Además, hoy está de moda en Latinoamérica elegir gobiernos y presidentes fascinados con Estados Unidos, con Donald Trump y su modelo, al grado de replicar lo que hace. Es decir, nosotros podemos ser los siguientes en replicar estas dinámicas de violencia y dominación estatal, no directamente haciendo que Estados Unidos entre en un territorio, sino como imitación de los gobernantes que siguen la línea de Trump y son fieles obedientes de sus palabras. Ya tenemos un caso en Argentina con Milei, que básicamente es su súbdito acérrimo, o Noboa en Ecuador, que como Donald Trump sube aranceles a quien no se alinea con sus ideales, él le subió aranceles a Colombia. Puede decir que es porque le falta apoyo en la lucha contra el narcotráfico en la frontera que comparte, pero los datos hablan por sí solos, evidenciando que esta subida de aranceles, esta guerra comercial, es meramente ideológica y por mandato divino o directo del imperio en decadencia. Si imitan cosas como los aranceles y las políticas económicas, ¿qué tan lejos están realmente de imitar políticas de abuso de poder y control? Quizá no con Estados Unidos dentro de un territorio, pero sí con su dogma. Foucault ya nos decía, el poder circula, se aprende, se limita, se normaliza. Nosotros podríamos ser los siguientes en imitar estas prácticas, por eso nos importa. Vamos ahora con la información nacional. Culminada esta semana más que se ha ampliado la prórroga, vamos a ingresar a la comisión a debatir técnicamente. Hay muchas modificaciones también que se están promoviendo. Entendamos que hay sectores mineros que apoyan el proyecto de ley antibloqueos. Entonces, en ese sentido, creo que en un consenso y en un diálogo vamos a poder sacar la ley antibloqueos. Antes de profundizar en esto, vamos a dar un giro ligeramente filosófico para entender plenamente el punto al que queremos llegar desde Genosis, lo que queremos hacer que se entienda. Porque al final del día, eso es lo que cualquier medio debería hacer, enviar mensajes abriendo la ventana para que se pueda ver lo que pasa afuera, y en este particular caso desde un enfoque totalmente soberano. En este sentido, entendamos entonces la libertad de expresión, este pequeño concepto que es muy peligroso, que es muy dañino, que es algo que definitivamente tenemos que tomar con pinzas, y bajo nuestra percepción realmente se ha convertido en un placebo moral ideológico, ya que por culpa de este concepto se abren las puertas a nivel mundial para que se puedan restringir vacunas y más gente comienza a creerse que es un perro, no solo diciendo que ese es el enfoque bajo el que el mundo debería mirar, sino también forzando su aplicación. Y en Bolivia esto se traduce directamente en la destrucción de nuestras ciudades, bloqueos extremadamente violentos, dinamitas, muertes, entre muchos otros. Y a ver, si de algún modo tenemos que darle algún sentido a esto, no sería otro que poder decir lo que piensas, mas no hacer lo que se te venga en gana, porque si nos centramos únicamente en el concepto de libertad, entendemos que esta ha sido resignificada como libertinaje, dando pie a que todos podamos hacer lo que nos venga en gana, bloquear, golpear, matar, persuadir, desde adultos hasta niños. Es por eso que aunque suene muy mal y para nada esté aceptado, la libertad debe ser restringida. No podemos ir haciendo todo y por todo. Nuestras acciones tienen repercusiones, ya que en un sentido teórico, filosófico y apegado a Spinoza, entendemos la libertad como la ignorancia subjetiva de las causas que la condicionan. Es decir, en tanto más creemos que somos libres, más tontos somos y más daño podríamos llegar a hacer, siendo participantes de forma indirecta, como modos finitos en la infinita amplitud de la naturaleza, configurando inherentemente la composición de las causas futuras, el tipo de relaciones que deran otros modos, la forma en la que necesidad será vivida, entendida, padecida o percibida, siendo esta mucho más pasiva. Debemos ser más inteligentes para entender a la libertad como la experiencia que acompaña el conocimiento de las causas que la determinan y al mismo tiempo aceptar el hecho de que nuestras acciones son determinantes causales
para las experiencias de libertad o no futuras. Es decir, no debemos usarla solamente para validar todo lo que queremos hacer porque simplemente lo queremos hacer. En este sentido, hace un tiempo atrás en Bolivia se presentaron dos proyectos de ley en relación a los bloqueos. Uno por el diputado Carlos Alarcón, que fue el último en presentarse, y otro de la diputada María José Soruco, el proyecto de ley 092/2025-2026, que es el que vamos a tomar en cuenta ya que el anterior no tiene mucha profundidad. Ahora bien, como vimos en el video, el diputado Manolo Rojas Paz dijo que se retomará el proyecto de ley antibloqueos, abriendo su deliberación técnica en la comisión. Este proyecto de ley, si bien omite de forma técnica conceptos como libertad, libertad de expresión o protesta, definitivamente habla directamente de esto, aunque no puede decirlo, ya que si lo hace entraría en colisión directa con derechos fundamentales, lo que abriría la puerta a acciones de inconstitucionalidad y cuestionamientos internacionales, entre muchos otros. Sin embargo, lo que dice este proyecto es totalmente cierto y adecuado, ya que bajo la bandera que lo legitiman, las carreteras de Bolivia se bloquean, haciendo que alimentos que tienen que llegar nunca lleguen y se pierdan. También hicieron que una ambulancia que debería llegar de Santa Cruz a La Paz con un menor de edad en el interior tenga que pasar diferentes puntos de bloqueo, siendo revisada en cada uno de ellos, violando el derecho a la privacidad del menor, que justifican con su derecho a la protesta. Recordemos que donde comienza el derecho de uno, termina el derecho del otro. No tenemos que olvidar eso. Por otro lado, interrumpen la producción, dejan ciudades enteras sin alimentos, y con esto no estoy intentando decir que debamos eliminar la protesta, para nada. De hecho, un Estado que intenta controlar el pensamiento de los hombres no dejándoles ser contrarios se está destruyendo a sí mismo, pero eso se anula por completo cuando por un capricho ideológico de un sector se bloquea una vía que abastece a toda una ciudad. No puedes justificar una cosa con la otra. Es por eso que el proyecto de ley entiende los bloqueos no como una forma de protesta social, sino como una alteración del orden público, una conducta que infiere con derechos de terceros, especialmente derechos al libre tránsito, acceso a servicios y actividad económica, cambiando así el sentido interpretativo de conflicto social a un problema de orden y seguridad, que habilita la intervención inmediata del Estado, algo que definitivamente se va a modificar, ya que el actual proyecto autoriza la intervención de la fuerza pública no condicionada a la mediación previa, a la negociación obligatoria o al agotamiento del diálogo, que si somos totalmente realistas también en nuestro país, eso rara vez funciona, pero de no modificarse, la coerción estatal aparece como primera respuesta más que como último recurso. Sin embargo, lo más importante de este proyecto es que establece responsabilidad penal o administrativa a los organizadores de los bloqueos, añadiendo al Código Penal en su tercer título 3 niveles de infracción. Se considerarán sanciones leves aquellas que no afecten derechos fundamentales, bienes públicos o privados, servicios públicos esenciales, de orden público o seguridad nacional, y esto será sancionado ya sea con una amonestación o una multa de hasta el 10% del salario mínimo nacional vigente. Se considerarán infracciones graves aquellas que afecten derechos fundamentales, bienes públicos o privados, servicios públicos esenciales, orden público o de seguridad nacional, y esto será sancionado en la vía administrativa con una multa de hasta el 50% del salario mínimo nacional vigente y la suspensión temporal de derechos civiles de entre 15 días a 6 meses. Y esto no tenemos que confundirlo, no significa presión. Esta suspensión hace referencia a que durante el tiempo de la suspensión la persona puede perder temporalmente derecho a votar, derecho a ser candidato, derecho a ejercer cargos públicos, derecho a dirigir organizaciones con personalidad jurídica, participar formalmente en sindicatos o directivas. Ahora bien, pasemos al más grave. Se considerarán infracciones muy graves aquellas que afecten derechos fundamentales, bienes públicos o privados, servicios públicos esenciales, de orden público o seguridad nacional, o causan daños materiales o morales de forma grave o irreversible, las cuales serán sancionadas con medidas de la incorporación de los siguientes artículos. El artículo 212, desabastecimiento intencional, de 5 a 10 años de cárcel. El artículo 214, generación de zozobra, de 1 a 4 años de cárcel. Artículo 214 también, bloqueo coercitivo de vías públicas, de 3 a 10 años dependiendo del daño. Y también del artículo 214, tipos de violencia ejercida en bloqueos, igual de 3 a 10 años dependiendo del daño a la salud pública. Además de los agravantes que van a añadir 1/3 a la pena por obstrucción de ambulancias, por obstrucción de vehículos con medicamentos o oxígeno, si llegara a participar una autoridad pública y se utilizan mujeres o menores de edad dentro de su manifestación. Ahora, si bien este proyecto de ley puede ser tomado en cuenta como severo, resulta necesario en el contexto boliviano, y por otro lado no es que sanciona todo tipo de protesta, ya que también detalla la protesta lícita y pacífica, bajo las características de respetar la libre circulación en vías troncales, nacionales y departamentales, no impedir el abastecimiento de bienes esenciales, no poner en riesgo la vida, la salud o la integridad de terceros, no bloquear rutas destinadas a ambulancias u operaciones de emergencia, debiendo ubicarse meramente en áreas públicas habilitadas,
plazas, vías secundarias o espacios asignados por autoridades municipales por un tiempo, siempre y cuando sea razonable y no infrinja derechos fundamentales de terceros. Y sé que todo lo que se ha dicho aquí puede parecer contradictorio, pero de hecho no lo es. No se puede equiparar la violencia sistemática y el terror como política de control interno con la restricción puntual de ciertas acciones orientadas siempre al reordenamiento social y a la restauración de las condiciones mínimas de convivencia, siempre en protección de los derechos de terceros. El problema nunca es quién ejerce la fuerza, ni de dónde emana ese ejercicio, sino la finalidad y bajo la lógica bajo la cual se implementa. Mientras Estados Unidos utiliza la violencia estatal para sembrar miedo, disciplinar y hacer más millonarios a los millonarios, el proyecto que aquí estamos discutiendo busca intervenir sobre las dinámicas de protesta que en el contexto material boliviano ya han dejado de ser simples mecanismos de presión política para convertirse en prácticas que afectan la salud, el acceso, el abastecimiento y en ocasiones incluso la vida. No se trata de criminalizar el desacuerdo ni de eliminar la protesta por completo, sino de repensar sus formas cuando éstas dejan de ser meramente para interpelar al poder y comienzan a dañar a la sociedad que ellos dicen representar. Con esto llegamos al final de Genosis, el análisis informativo semanal. Si el contenido te ha parecido interesante, si el análisis y la información te han parecido pertinentes, comparte el contenido para que podamos llegar a nuestra meta de 100,000 seguidores, 100,000 suscriptores hasta fin de año. Conmigo nos vemos el siguiente viernes. Chao, chao.